La República, por Platón, libro 2. Con estas palabras pensaba que había llegado al final de la discusión, pero el final, en verdad, resultó ser solo un comienzo. Porque Glaucón, que es siempre el más combativo de los hombres, estaba insatisfecho con el retiro de Trasímaco, quería llevar la batalla hasta el final. Así me dijo: Sócrates, ¿desea realmente persuadirnos, o solo parecer habernos persuadido, de que ser justo es siempre mejor que ser injusto? Desearía realmente persuadirlos, respondí, si pudiera. Entonces ciertamente no lo ha logrado. Déjeme preguntarle ahora, ¿cómo clasificaría los bienes? No hay algunos que recibimos con agrado por sí mismos, e independientemente de sus consecuencias, como, por ejemplo, placeres y disfrutes inofensivos, que nos deleitan en el momento, aunque nada se derive de ellos. Estoy de acuerdo en que existe tal clase, respondí. ¿No hay también una segunda clase de bienes, como el conocimiento, la vista, la salud, que son deseables no solo en sí mismos, sino también por sus resultados? Ciertamente, dije. Y no reconocería una tercera clase, como la gimnasia, el cuidado de los enfermos y el arte del médico, también las diversas formas de ganar dinero. Estos nos hacen bien pero los consideramos desagradables, y nadie los elegiría por sí mismos, sino solo por alguna recompensa o resultado que se derive de ellos. Hay, dije, también esta tercera clase. ¿Pero por qué pregunta? Porque quiero saber en cuál de las tres clases colocaría la justicia. En la clase más alta, respondí, entre aquellos bienes que quien desea ser feliz desea tanto por sí mismos como por el bien de sus resultados. Entonces la mayoría es de otra opinión. Piensan que la justicia debe ser incluida en la clase problemática, entre los bienes que deben buscarse por el bien de las recompensas y de la reputación, pero que en sí mismos son desagradables y más bien deben evitarse. Sé, dije, que esta es su forma de pensar, y que esta era la tesis que Trasímaco sostenía hace un momento, cuando censuraba la justicia y alababa la injusticia. Pero soy demasiado estúpido para ser convencido por él. Desearía, dijo, que me escuchara tanto a mí como a él, y entonces veré si usted y yo estamos de acuerdo. Porque Trasímaco me parece, como una serpiente, haber sido encantado por su voz antes de lo que debería haber sido, pero, a mi juicio, la naturaleza de la justicia y la injusticia aún no ha quedado clara. Dejando a un lado sus recompensas y resultados, quiero saber qué son en sí mismas, y cómo obran interiormente en el alma. Si me permite, entonces, reviviré el argumento de Trasímaco. Y primero hablaré de la naturaleza y origen de la justicia según la opinión común sobre ellas. En segundo lugar, mostraré que todos los hombres que practican la justicia lo hacen contra su voluntad, por necesidad, pero no como algo bueno. Y tercero, argumentaré que hay razón en esta opinión, pues la vida del injusto es después de todo mucho mejor que la vida del justo, si lo que dicen es verdad, Sócrates, ya que yo mismo no soy de su opinión. Pero aún así reconozco que estoy perplejo cuando oigo las voces de Trasímaco y miríadas de otros resonando en mis oídos, y, por otro lado, nunca he oído aún la superioridad de la justicia sobre la injusticia defendida por nadie de manera satisfactoria. Quiero oír la justicia alabada por sí misma, entonces estaré satisfecho, y usted es la persona de quien creo que es más probable que oiga esto, y por lo tanto, alabaré la vida injusta al máximo de mi poder. Y mi manera de hablar indicará la manera en que deseo oírle también a usted alabar la justicia y censurar la injusticia. ¿Dirá si aprueba mi propuesta? Ciertamente lo hago, ni puedo imaginar un tema sobre el cual un hombre sensato deseara conversar más a menudo. Me deleita, respondió, oírle decir eso, y comenzaré hablando, como propuse, de la naturaleza y el origen de la justicia. Dicen que cometer injusticia es, por naturaleza, bueno, sufrir injusticia, malo, pero que el mal es mayor que el bien. Y así, cuando los hombres han cometido y sufrido injusticia y han tenido experiencia de ambas, no siendo capaces de evitar una y obtener la otra, piensan que es mejor que acuerden entre sí no tener ninguna. De ahí surgen las leyes y los pactos mutuos, y lo que es ordenado por la ley es denominado por ellos legal y justo. Esto afirman que es el origen y la naturaleza de la justicia, es un punto intermedio o compromiso, entre lo mejor de todo, que es cometer injusticia y no ser castigado, y lo peor de todo, que es sufrir injusticia sin el poder de represalia, y la justicia, estando en un punto intermedio entre los dos, es tolerada no como un bien, sino como el mal menor, y honrada debido a la incapacidad de los hombres para cometer injusticia.
Pues ningún hombre digno de ser llamado hombre se sometería jamás a tal acuerdo si fuera capaz de resistir, sería un loco si lo hiciera. Tal es el relato recibido, Sócrates, de la naturaleza y el origen de la justicia. Ahora bien, que quienes practican la justicia lo hacen involuntariamente y porque no tienen el poder de ser injustos aparecerá mejor si imaginamos algo de este tipo. Habiendo dado a justos e injustos el poder de hacer lo que quieran, observemos a dónde los llevará el deseo. Entonces descubriremos en el acto mismo que el hombre justo y el injusto proceden por el mismo camino, siguiendo su interés, que todas las naturalezas consideran como su bien, y solo son desviados al camino de la justicia. Por la fuerza de la ley. La libertad que estamos suponiendo puede serles dada más completamente en la forma de un poder como el que se dice que poseyó Gix, el antepasado de Creso el Lidio. Según la tradición, Gix era un pastor al servicio del rey de Lidia, hubo una gran tormenta, y un terremoto abrió una grieta en la tierra en el lugar donde él estaba apacentando su rebaño. Asombrado por la vista, descendió a la abertura, donde, entre otras maravillas, vio un caballo hueco de bronce, con puertas, a través de las cuales, agachándose y mirando dentro, vio un cuerpo muerto de estatura, según le pareció, más que humana, y que no tenía nada puesto sino un anillo de oro. Este lo tomó del dedo del muerto y volvió a ascender. Luego, los pastores se reunieron, según la costumbre, para enviar su informe mensual sobre los rebaños al rey. Él llegó a su asamblea llevando el anillo en el dedo, y mientras estaba sentado entre ellos, casualmente giró el engaste del anillo hacia adentro de la mano, cuando instantáneamente se volvió invisible para el resto de la compañía y comenzaron a hablar de él como si ya no estuviera presente. Se asombró de esto, y tocando de nuevo el anillo, giró el engaste hacia afuera y reapareció, hizo varias pruebas del anillo, y siempre con el mismo resultado, cuando giraba el engaste hacia adentro se volvía invisible, cuando hacia afuera reaparecía. Luego, se las ingenió para ser elegido uno de los mensajeros que fueron enviados a la corte. Al llegar allí, sedujo a la reina, y con su ayuda conspiró contra el rey y lo mató, y tomó el reino. Supongamos ahora que hubiera dos anillos mágicos de este tipo, y el justo se pusiera uno de ellos y el injusto el otro. No se puede imaginar que un hombre tenga una naturaleza tan férrea que se mantenga firme en la justicia. Nadie mantendría sus manos alejadas de lo que no es suyo cuando pudiera tomar con seguridad lo que quisiera del mercado, o entrar en casas y acostarse con quien le placiera, o matar o liberar de prisión a quien quisiera, y en todos los aspectos ser como un dios entre los hombres. Entonces las acciones de los justos serían como las acciones de los injustos, ambos llegarían al final al mismo punto. Y esto podemos afirmar verdaderamente que es una gran prueba de que un hombre es justo, no de buena voluntad o porque piense que la justicia es algo bueno para él individualmente, sino por necesidad, pues donde quiera que alguien crea que puede ser injusto con seguridad, allí es injusto. Porque todos los hombres creen en sus corazones que la injusticia es mucho más provechosa para el individuo que la justicia, y el que argumenta como yo he estado suponiendo, dirá que tienen razón. Si usted pudiera imaginar a alguien obteniendo este poder de volverse invisible, y nunca haciendo nada malo ni tocando lo que era de otro, sería considerado por los espectadores como el idiota más desdichado, aunque lo alabarían en sus caras, y guardarían las apariencias unos con otros por temor a que ellos también pudieran sufrir injusticia. Basta de esto. Ahora, si hemos de formar un juicio real de la vida del justo y del injusto, debemos aislarlos, no hay otro camino, ¿y cómo se logrará el aislamiento? Respondo, dejemos que el hombre injusto sea completamente injusto, y el hombre justo completamente justo, no se quitará nada a ninguno de ellos, y ambos estarán perfectamente equipados para el trabajo de sus respectivas vidas. Primero, que el injusto sea como otros maestros de oficio distinguidos, como el piloto o médico hábil, que conoce intuitivamente sus propias capacidades y se mantiene dentro de sus límites, y que, si falla en algún punto, es capaz de recuperarse. Así, que el injusto haga sus intentos injustos de la manera correcta, y se oculte si pretende ser grande en su injusticia. El que es descubierto no es nadie emoticón o cara sonriente porque el mayor logro de la injusticia es ser considerado justo cuando no lo eres. Por lo tanto, digo que en el hombre perfectamente injusto debemos asumir la injusticia más perfecta, no debe haber deducción alguna, sino que debemos permitirle, mientras realiza los actos más injustos, haber adquirido la mayor reputación de justicia. Si ha dado un paso en falso,
debe ser capaz de recuperarse, debe ser alguien que pueda hablar con eficacia, si alguno de sus actos sale a la luz, y que pueda abrirse camino donde se requiera fuerza con su coraje y fortaleza, y el control del dinero y los amigos. Y a su lado coloquemos al hombre justo en su nobleza y sencillez, deseando, como dice Esquilo, ser y no parecer bueno. No debe haber apariencias, porque si parece ser justo será honrado y recompensado, y entonces no sabremos si es justo por la justicia o por los honores y recompensas, por lo tanto, que esté vestido solo de justicia, y no tenga otra cobertura, y debe ser imaginado en un estado de vida opuesto al anterior. Que sea el mejor de los hombres, y que sea considerado el peor, entonces habrá sido puesto a prueba, y veremos si se verá afectado por el miedo a la infamia y sus consecuencias, y que continúe así hasta la hora de la muerte, siendo justo y pareciendo ser injusto. Cuando ambos hayan llegado al extremo máximo, uno de justicia y el otro de injusticia, que se dicte juicio sobre cuál de los dos es el más feliz. Cielos, mi querido Glaucón, dije, cuán enérgicamente los pule para la decisión, primero a uno y luego al otro, como si fueran dos estatuas. Hago lo mejor que puedo, dijo. Y ahora que sabemos cómo son, no hay dificultad en trazar el tipo de vida que le espera a cualquiera de ellos. Procederé a describirlo, pero como usted podría pensar que la descripción es un poco tosca, le pido que suponga, Sócrates, que las palabras que siguen no son mías. Permítame ponerlas en boca de los panegiristas de la injusticia, le dirán que el hombre justo que es considerado injusto será azotado, torturado, atado, le sacarán los ojos, y, por último, después de sufrir todo tipo de males, será empalado, entonces comprenderá que debió solo parecer, y no ser, justo. Las palabras de Esquilo pueden decirse con más verdad del injusto que del justo. Porque el injusto persigue una realidad, no vive con vistas a las apariencias, quiere ser realmente injusto y no solo parecer. Su mente tiene un suelo profundo y fértil, del cual brotan sus prudentes consejos. En primer lugar, se le considera justo, y por lo tanto gobierna en la ciudad, puede casarse con quien quiera, y dar en matrimonio a quien quiera, también puede comerciar y negociar donde le plazca, y siempre para su propia ventaja, porque no tiene reparos en la injusticia, y en toda contienda, ya sea pública o privada, vence a sus adversarios, y gana a costa de ellos, y es rico, y de sus ganancias puede beneficiar a sus amigos, y dañar a sus enemigos, además, puede ofrecer sacrificios y dedicar ofrendas a los dioses de manera abundante y magnífica, y puede honrar a los dioses o a cualquier hombre a quien quiera honrar de una manera mucho mejor que el justo, y por lo tanto es probable que sea más querido por los dioses que ellos. Y así, Sócrates, se dice que los dioses y los hombres se unen para hacer la vida del injusto mejor que la vida del justo. Iba a decir algo en respuesta a Glaucón, cuando Adimanto, su hermano, interpuso. Sócrates, dijo, ¿no supone que no hay nada más que alegar? ¿Y qué más hay? Respondí. El punto más fuerte de todos ni siquiera ha sido mencionado, respondió. Bueno, entonces, según el proverbio, que hermano ayude a hermano, si falla en alguna parte, usted asístalo, aunque debo confesar que Glaucón ya ha dicho bastante para dejarme por los suelos, y quitarme el poder de ayudar a la justicia. Tonterías, respondió. Pero permítame añadir algo más, hay otra cara del argumento de Glaucón sobre la alabanza y censura de la justicia e injusticia, que es igualmente necesaria para exponer lo que creo que es su significado. Los padres y tutores siempre les dicen a sus hijos y a sus pupilos que deben ser justos, pero ¿por qué? No por la justicia misma, sino por el carácter y la reputación, con la esperanza de obtener para quien goza de reputación de justo algunos de esos cargos, matrimonios y cosas semejantes que Glaucón ha enumerado entre las ventajas que le corresponden al injusto por la reputación de justicia. Sin embargo, esta clase de personas da más importancia a las apariencias que las otras, pues añaden la buena opinión de los dioses, y le hablarán de una lluvia de beneficios que los cielos, como dicen, derraman sobre los piadosos, y esto concuerda con el testimonio del noble Hesiodo y Homero, el primero de los cuales dice, que los dioses hacen que los robles de los justos lleven bellotas en su cima, y abejas en el medio, y las ovejas se inclinan bajo el peso de sus vellones, y muchas otras bendiciones semejantes se les proporcionan. Y Homero tiene un tono muy similar, pues habla de alguien cuya fama es como la fama de algún rey intachable que, como un dios, mantiene la justicia,
a quien la tierra negra produce trigo y cebada, cuyos árboles se inclinan bajo los frutos, y sus ovejas nunca dejan de parir, y el mar le da peces. Aún más grandiosos son los dones del cielo que Museo y su hijo conceden a los justos, los llevan al mundo inferior, donde los santos yacen en divanes en un festín, eternamente ebrios, coronados con guirnaldas. Su idea parece ser que una inmortalidad de embriaguez es la más alta recompensa de la virtud. Algunos extienden aún más sus recompensas. La posteridad, como dicen, de los fieles y justos sobrevivirá hasta la tercera y cuarta generación. Este es el estilo en que alaban la justicia. Pero sobre los malvados hay otro tono, los entierran en un lodazal en el Hades, y los hacen llevar agua en un cedazo, también mientras aún viven los sumen en la infamia, y les infligen los castigos que Glaucón describió como la porción de los justos que son reputados como injustos, nada más suministra su invención. Tal es su manera de alabar a uno y censurar al otro. Una vez más, Sócrates, le pediré que considere otra forma de hablar sobre la justicia y la injusticia, que no se limita a los poetas, sino que se encuentra en los escritores en prosa. La voz universal de la humanidad declara siempre que la justicia y la virtud son honorables, pero gravosas y trabajosas, y que los placeres del vicio y la injusticia son fáciles de alcanzar, y solo son censurados por la ley y la opinión. Dicen también que la honestidad es en su mayor parte menos provechosa que la deshonestidad, y están bastante dispuestos a llamar felices a los malvados, y a honrarlos tanto en público como en privado cuando son ricos o influyentes de alguna otra manera, mientras desprecian y pasan por alto a quienes pueden ser débiles y pobres, incluso reconociendo que son mejores que los otros. Pero lo más extraordinario de todo es su modo de hablar sobre la virtud y los dioses. Dicen que los dioses reparten calamidades y miserias a muchos hombres buenos, y bienes y felicidad a los malvados. Y los profetas mendicantes van a las puertas de los hombres ricos y los persuaden de que tienen un poder encomendado por los dioses para hacer expiación por los pecados propios o de sus ancestros mediante sacrificios o encantamientos, con regocijos y fiestas, y prometen dañar a un enemigo, ya sea justo o injusto, a bajo costo, con artes mágicas e invocaciones que obligan al cielo, como dicen, a ejecutar su voluntad. Y los poetas son las autoridades a las que apelan, ahora allanando el camino del vicio con las palabras de Hesiodo. El vicio puede tenerse en abundancia sin esfuerzo, el camino es suave y su morada está cerca. Pero ante la virtud los dioses han puesto el trabajo, y un camino tedioso y cuesta arriba, luego citando a Homero como testigo de que los dioses pueden ser influenciados por los hombres, pues él también dice, los dioses, también, pueden ser desviados de su propósito, y los hombres les rezan y apartan su ira con sacrificios y súplicas calmantes, y con libaciones y el olor de la grasa, cuando han pecado y transgredido, y presentan una multitud de libros escritos por Museo y Orfeo, que eran hijos de la luna y las musas, eso es lo que dicen, según los cuales realizan su ritual, y persuaden no solo a individuos, sino a ciudades enteras, de que se pueden hacer expiaciones y enmiendas por el pecado mediante sacrificios y diversiones que llenan un rato ocioso, y están igualmente al servicio de los vivos y los muertos, a estos últimos los llaman misterios, y nos redimen de las penas del infierno, pero si los descuidamos, nadie sabe lo que nos espera. Prosiguió, y ahora, cuando los jóvenes oyen todo esto que se dice sobre la virtud y el vicio, y la forma en que los dioses y los hombres los consideran, como es probable que se vean afectadas sus mentes, mi querido Sócrates, los de ellos, me refiero, que son perspicaces, y, como abejas al vuelo, se posan en cada flor, y de todo lo que oyen son propensos a sacar conclusiones sobre qué tipo de personas deben ser y de qué manera deben proceder si quieren sacar el mejor provecho de la vida. Probablemente el joven se dirá a sí mismo con las palabras de Píndaro, ¿puedo por la justicia o por los caminos torcidos del engaño ascender a una torre más elevada que me sea una fortaleza todos mis días? Pues lo que los hombres dicen es que, si soy realmente justo y no se me considera justo, no hay ganancia alguna, pero el dolor y la pérdida, por otro lado, son inconfundibles. Pero si, aunque injusto, adquiero la reputación de justicia, se me promete una vida celestial. Dado que, como demuestran los filósofos, la apariencia tiraniza sobre la verdad y es señora de la felicidad, a la apariencia debo dedicarme. Describiré a mi alrededor una imagen y sombra de la virtud para que sea el vestíbulo y el exterior de mi casa, por detrás arrastraré al zorro sutil y astuto, como recomienda Arquíloco, el mayor de los sabios. Pero oigo a alguien exclamar que la ocultación de la maldad es a menudo difícil, a lo cual respondo, nada grande es fácil.
Sin embargo, el argumento indica que, si queremos ser felices, este es el camino por el que debemos proceder. Con miras a la ocultación, estableceremos hermandades secretas y clubes políticos. Y hay profesores de retórica que enseñan el arte de persuadir a los tribunales y a las asambleas, y así, en parte por persuasión y en parte por la fuerza, obtendré ganancias ilícitas y no seré castigado. Todavía oigo una voz que dice que los dioses no pueden ser engañados, ni pueden ser obligados. Pero ¿qué pasa si no hay dioses, o, supongamos que no se preocupan por las cosas humanas, ¿por qué en cualquier caso deberíamos preocuparnos por la ocultación? E incluso si hay dioses, y se preocupan por nosotros, sin embargo, solo los conocemos por la tradición y las genealogías de los poetas, y estos son precisamente quienes dicen que pueden ser influenciados y desviados por sacrificios y súplicas calmantes y por ofrendas. Seamos consecuentes entonces, y creamos ambas cosas o ninguna. Si los poetas dicen la verdad, ¿por qué entonces no es mejor ser injustos y ofrecer los frutos de la injusticia? Porque si somos justos, aunque escapemos de la venganza del cielo, perderemos las ganancias de la injusticia. Pero, si somos injustos, conservaremos las ganancias, y mediante nuestro pecar y orar y pecar, los dioses serán propiciados, y no seremos castigados. Pero hay un mundo inferior en el que nosotros o nuestra posteridad sufriremos por nuestras acciones injustas. Sí, amigo mío, será la reflexión, pero hay misterios y deidades expiatorias, y éstas tienen gran poder. Eso es lo que declaran las grandes ciudades, y los hijos de los dioses, que fueron sus poetas y profetas, dan un testimonio similar. ¿Con qué principio, entonces, seguiremos eligiendo la justicia en lugar de la peor injusticia, cuando, si solo unimos esta última a un engañoso respeto por las apariencias, nos irá a nuestro gusto tanto con los dioses como con los hombres, en la vida y después de la muerte, como nos dicen las autoridades más numerosas y más altas? Sabiendo todo esto, Sócrates, ¿cómo puede un hombre que tenga alguna superioridad de mente o de persona o de rango o de riqueza, estar dispuesto a honrar la justicia, o incluso a abstenerse de reír cuando oye alabar la justicia? E incluso si hubiera alguien capaz de refutar la verdad de mis palabras, y que esté satisfecho de que la justicia es lo mejor, aún así no se enoja con los injustos, sino que está muy dispuesto a perdonarlos, porque también sabe que los hombres no son justos por su propia voluntad, a menos que, por ventura, haya alguien a quien la divinidad que lleva dentro le haya inspirado un odio a la injusticia, o que haya alcanzado el conocimiento de la verdad, pero ningún otro hombre. Solo culpa a la injusticia quien, debido a la cobardía o la edad o alguna debilidad, no tiene el poder de ser injusto. Y esto se demuestra por el hecho de que cuando obtiene el poder, inmediatamente se vuelve injusto hasta donde puede serlo. La causa de todo esto, Sócrates, la indicamos al principio del argumento, cuando mi hermano y yo le dijimos cuán asombrados estábamos al encontrar que de todos los autoproclamados panegiristas de la justicia, comenzando con los antiguos héroes de quienes se ha conservado algún recuerdo, y terminando con los hombres de nuestro tiempo, nadie ha censurado jamás la injusticia ni alabado la justicia, excepto con vistas a las glorias, honores y beneficios que se derivan de ellas. Nadie ha descrito adecuadamente, ni en verso ni en prosa, la verdadera naturaleza esencial de cualquiera de ellas que reside en el alma, e invisible para cualquier ojo humano o divino, o ha demostrado que de todas las cosas del alma de un hombre que él tiene dentro de sí, la justicia es el mayor bien, y la injusticia el mayor mal. Si este hubiera sido el tono universal, si usted hubiera buscado persuadirnos de esto desde nuestra juventud, no estaríamos vigilándonos unos a otros para evitar cometer errores, sino que cada uno sería su propio guardián, por temor, si hacía mal, a albergar en sí mismo el mayor de los males. Me atrevo a decir que Trasímaco y otros sostendrían seriamente el lenguaje que yo solo he estado repitiendo, e incluso palabras más fuertes que está sobre la justicia y la injusticia, pervirtiendo groseramente, según concibo, su verdadera naturaleza. Pero hablo de esta manera vehemente, como debo confesarle francamente, porque quiero oír de usted el lado opuesto, y le pediría que muestre no solo la superioridad que tiene la justicia sobre la injusticia, sino qué efecto tienen sobre su poseedor que hace que una sea un bien y la otra un mal para él, y por favor, como Glaucón le pidió, excluya las reputaciones, porque a menos que le quite a cada una de ellas su verdadera reputación y le añada la falsa, diremos que usted no alaba la justicia, sino la apariencia de ella.
Pensaremos que usted solo nos exhorta a mantener oculta la injusticia, y que realmente está de acuerdo con Trasímaco en pensar que la justicia es el bien ajeno y el interés del más fuerte, y que la injusticia es el propio provecho e interés del hombre, aunque perjudicial para el más débil. Ahora bien, como usted ha admitido que la justicia es una de esa clase más alta de bienes que se desean ciertamente por sus resultados, pero en un grado mucho mayor por sí mismos, como la vista o el oído o el conocimiento o la salud, o cualquier otro bien real y natural y no meramente convencional, le pediría en su alabanza de la justicia que considere solo un punto. Me refiero al bien y al mal esenciales que la justicia y la injusticia obran en quienes las poseen. Que otros alaben la justicia y censuren la injusticia, magnificando las recompensas y honores de una y denigrando la otra, esa es una manera de argumentar que, viniendo de ellos, estoy dispuesto a tolerar, pero de usted que ha dedicado toda su vida a la consideración de esta cuestión, a menos que oiga lo contrario de sus propios labios, espero algo mejor. Y por lo tanto, digo, no solo demuéstrenos que la justicia es mejor que la injusticia, sino muestren que hacen cada una de ellas al poseedor de las mismas, que hace que una sea un bien y la otra un mal, ya sea visto o no por dioses y hombres. Siempre había admirado el genio de Glaucón y Adimanto, pero al oír estas palabras quedé encantado, y dije, hijos de un padre ilustre. Ese no fue un mal comienzo de los versos elegíacos que el admirador de Glaucón hizo en honor a ustedes después de que se distinguieron en la batalla de Mégara. Hijos de Aristón, cantó, descendencia divina de un héroe ilustre. El epíteto es muy apropiado, pues hay algo verdaderamente divino en poder argumentar como lo han hecho a favor de la superioridad de la injusticia, y permanecer inconmovibles por sus propios argumentos. Y si creo que no están convencidos, esto lo infiero de su carácter general, pues si hubiera juzgado solo por sus discursos, habría desconfiado de ustedes. Pero ahora, cuanto mayor es mi confianza en ustedes, mayor es mi dificultad para saber qué decir. Pues me encuentro en un aprieto entre dos cosas. Por un lado, siento que no soy igual a la tarea, y mi incapacidad se me hace evidente por el hecho de que no quedaron satisfechos con la respuesta que di a Trasímaco, probando, según pensaba, la superioridad que tiene la justicia sobre la injusticia. Y sin embargo, no puedo negarme a ayudar, mientras me quede en aliento y habla. Temo que habría una impiedad en estar presente cuando se habla mal de la justicia y no levantar una mano en su defensa. Y por lo tanto, lo mejor es que dé la ayuda que pueda. Glaucón y los demás me suplicaron por todos los medios que no abandonara la cuestión, sino que prosiguiera la investigación. Querían llegar a la verdad. Primero, sobre la naturaleza de la justicia y la injusticia, y segundo, sobre sus ventajas relativas. Les dije, lo que realmente pensaba, que la investigación sería de naturaleza seria y requeriría muy buenos ojos. Viendo entonces, dije, que no somos grandes ingenios, creo que es mejor que adoptemos un método que puedo ilustrar así. Suponga que alguien le pidió a una persona miope que leyera letras pequeñas desde la distancia, y se le ocurrió a otra persona que podían encontrarse en otro lugar que fuera más grande y en el que las letras fueran más grandes, si eran las mismas y él pudiera leer primero las letras más grandes, y luego proceder a las más pequeñas. Esto se habría considerado una pieza rara de buena fortuna. Muy cierto, dijo Adimanto, pero ¿cómo se aplica la ilustración a nuestra investigación? Se lo diré, respondí. La justicia, que es el objeto de nuestra investigación, como saben, a veces se menciona como la virtud de un individuo, y a veces como la virtud de un Estado. Cierto, respondió. ¿Y no es un Estado más grande que un individuo? Lo es. Entonces, en lo más grande, la cantidad de justicia es probable que sea mayor y más fácilmente discernible. Propongo, por lo tanto, que investiguemos la naturaleza de la justicia y la injusticia, primero cómo aparecen en el Estado, y segundo en el individuo, procediendo de lo mayor a lo menor y comparándolos. Eso, dijo, es una excelente propuesta. Y si imaginamos el Estado en proceso de creación, veremos también la justicia y la injusticia del Estado en proceso de creación. Supongo que sí. Cuando el Estado esté completo, puede haber esperanza de que el objeto de nuestra búsqueda sea descubierto más fácilmente. Sí, mucho más fácilmente. Pero, debemos intentar construir uno, dije, porque hacerlo, como me inclino a pensar, será una tarea muy seria. Reflexione, por lo tanto. He reflexionado, dijo Adimanto, y estoy ansioso de que prosiga. Un Estado, dije, surge, según concibo, de las necesidades de la humanidad. Nadie es autosuficiente, sino que todos nosotros tenemos muchas necesidades.
¿Puede imaginarse algún otro origen de un Estado? No puede haber otro. Entonces, como tenemos muchas necesidades, y se necesitan muchas personas para satisfacerlas, uno toma un ayudante para un propósito y otro para otro, y cuando estos socios y ayudantes se reúnen en una misma vivienda, el cuerpo de habitantes se denomina Estado. Cierto, dijo, y se intercambian cosas entre sí, y uno da, y otro recibe, bajo la idea de que el intercambio será para su bien. Muy cierto. Entonces, dije, comencemos y creemos en la idea un Estado, y sin embargo, el verdadero creador es la necesidad, que es la madre de nuestra invención. Por supuesto, respondió. Ahora bien, la primera y mayor de las necesidades es la comida, que es la condición de la vida y la existencia. Ciertamente, la segunda es una vivienda, y la tercera ropa y cosas por el estilo. Cierto. Y ahora veamos cómo nuestra ciudad podrá satisfacer esta gran demanda. Podemos suponer que un hombre es un labrador, otro un constructor, alguien más un tejedor, añadiremos a ellos un zapatero, o quizás algún otro proveedor de nuestras necesidades corporales. Muy bien, la noción más básica de un Estado debe incluir a 4 o 5 hombres, claramente. ¿Y cómo procederán? Llevará cada uno el resultado de sus trabajos a un stock común, el labrador individual, por ejemplo, produciendo para 4. Y trabajando 4 veces más tiempo y tanto como necesita en la provisión de comida con la que abastece a otros además de a sí mismo, o no tendrá nada que ver con los demás y no se tomará el trabajo de producir para ellos, sino que proveerá para sí mismo solo 1/4 parte de la comida en 1/4 parte del tiempo, y en las 3/4 partes restantes de su tiempo se dedicará a hacer una casa o un abrigo o un par de zapatos, sin tener asociación con los demás, sino proveyendo para sí mismo todas sus propias necesidades? Adimanto pensó que debía dedicarse a producir solo comida y no a producir todo. Probablemente, respondí, esa sería la mejor manera, y cuando le oigo decir esto, a mí mismo me recuerda que no todos somos iguales, hay diversidades de naturalezas entre nosotros que se adaptan a diferentes ocupaciones. Muy cierto. Y una obra estará mejor hecha cuando el trabajador tiene muchas ocupaciones, o cuando tiene solo una. Cuando tiene solo una. Además, ¿no hay duda de que una obra se estropea cuando no se hace en el momento adecuado? Sin duda, pues el negocio no está dispuesto a esperar a que el que hace el negocio esté libre, sino que el hacedor debe seguir lo que está haciendo y hacer del negocio su primer objetivo. Debe. Y si es así, debemos inferir que todas las cosas se producen con mayor abundancia y facilidad y de mejor calidad cuando un hombre hace una cosa que le es natural y la hace en el momento adecuado, y deja las demás cosas. Indudablemente, entonces se necesitarán más de 4 ciudadanos, pues el labrador no hará su propio arado o azada, u otros implementos de agricultura, si han de servir para algo. Tampoco el constructor hará sus herramientas, y él también necesita muchas, y de manera similar el tejedor y el zapatero. Cierto. Entonces, carpinteros, herreros, y muchos otros artesanos, serán partícipes en nuestro pequeño estado, que ya comienza a crecer. Cierto. Sin embargo, incluso si añadimos boyeros, pastores y otros ganaderos, para que nuestros labradores tengan bueyes con los que arar, y constructores, además de labradores, tengan animales de tiro, y curtidores y tejedores vellones y pieles, aún así nuestro estado no será muy grande. Eso es cierto, sin embargo, tampoco será un estado muy pequeño el que contenga a todos estos. Entonces, de nuevo, está la situación de la ciudad. Encontrar un lugar donde nada necesite ser importado es casi imposible. Imposible. Entonces debe haber otra clase de ciudadanos que traerán el suministro requerido de otra ciudad. Debe haberla. Pero si el comerciante va con las manos vacías, no teniendo nada que requieran aquellos que suplirían su necesidad, regresará con las manos vacías. Eso es seguro. Y por lo tanto, lo que producen en casa no solo debe ser suficiente para ellos mismos, sino tal tanto en cantidad como en calidad que se adapte a aquellos de quienes se abastecen sus necesidades. Muy cierto. Entonces se necesitarán más labradores y más artesanos. Se necesitarán, sin mencionar a los importadores y exportadores, a quienes se llama mercaderes. Sí. Entonces necesitaremos mercaderes. Los necesitaremos. Y si la mercancía ha de transportarse por mar, ¿también se necesitarán marineros hábiles y en número considerable? Sí, en número considerable. Entonces, de nuevo, dentro de la ciudad, ¿cómo intercambiarán sus producciones? Asegurar tal intercambio fue, como recordará, uno de nuestros principales objetivos cuando los formamos en sociedad y constituimos un Estado. Claramente comprarán y venderán. Entonces necesitarán un mercado y una ficha de dinero para fines de intercambio.
Ciertamente, supongamos ahora que un labrador o un artesano lleva alguna producción al mercado, y llega en un momento en que no hay nadie con quien intercambiar, dejará su oficio y se sentará ocioso en el mercado. En absoluto, encontrará allí personas que, viendo la necesidad, se encargan del oficio de vendedores. En los estados bien ordenados son comúnmente aquellos que son los más débiles en fuerza corporal, y por lo tanto de poca utilidad para cualquier otro propósito. Su deber es estar en el mercado, y dar dinero a cambio de bienes a quienes desean vender y tomar dinero de quienes desean comprar. Esta necesidad, entonces, crea una clase de vendedores al por menor en nuestro estado. No es, vendedor al por menor, el término que se aplica a quienes se sientan en el mercado dedicados a comprar y vender, mientras que a quienes viajan de una ciudad a otra se les llama mercaderes? Sí, dijo. Y hay otra clase de sirvientes, que intelectualmente apenas están al nivel de la compañía, sin embargo, tienen mucha fuerza corporal para trabajar, la cual, en consecuencia, venden, y se les llama, si no me equivoco, asalariados, siendo salario el nombre que se da al precio de su trabajo. Cierto. Entonces los asalariados ayudarán a completar nuestra población. Sí. ¿Y ahora, Adimanto, nuestro estado está maduro y perfeccionado? Creo que sí. ¿Dónde, entonces, está la justicia, y dónde la injusticia, y en qué parte del estado surgieron? Probablemente en las relaciones de estos ciudadanos entre sí. No puedo imaginar que sea más probable encontrarlas en cualquier otro lugar. Supongo que tiene razón en su sugerencia, dije, es mejor que pensemos el asunto a fondo, y no evitemos la investigación. Consideremos entonces, en primer lugar, cuál será su forma de vida, ahora que los hemos establecido así. ¿No producirán trigo, y vino, y ropa, y zapatos, y construirán casas para sí mismos? Y cuando estén alojados, trabajarán, en verano, comúnmente, desnudos y descalzos, pero en invierno sustancialmente vestidos y calzados. Se alimentarán de harina de cebada y harina de trigo, horneándolas y amasándolas, haciendo magníficos pasteles y panés. Estos los servirán sobre una estera de juncos o sobre hojas limpias, reclinándose ellos mientras tanto sobre lechos cubiertos de tejo o mirto. Y ellos y sus hijos festejarán, bebiendo el vino que han hecho, llevando guirnaldas en sus cabezas, e himnando las alabanzas de los dioses, en feliz conversación unos con otros. Y tendrán cuidado de que sus familias no superen sus medios, teniendo en cuenta la pobreza o la guerra. Pero, dijo Glaucón, interponiéndose, no les ha puesto ningún aderezo a su comida. Cierto, respondí, lo había olvidado. Por supuesto que deben tener un aderezo, sal, y aceitunas, y queso, y cocerán raíces y hierbas como las que preparan los campesinos. Para el postre les daremos higos, y guisantes, y frijoles, y asarán al fuego bayas de mirto y bellotas, bebiendo con moderación. Y con tal dieta se puede esperar que vivan en paz y salud hasta una buena vejez, y dejen una vida similar a sus hijos después de ellos. Sí, Sócrates, dijo, y si estuviera proveyendo para una ciudad de cerdos, ¿de qué otra manera alimentaría a las bestias? ¿Pero qué desearía, Glaucón? Respondí. Pues bien, dijo, debería darles las comodidades ordinarias de la vida. Las personas que van a estar cómodas están acostumbradas a acostarse en sofás y cenar en mesas, y deben tener salsas y dulces al estilo moderno. Sí, dije, ahora entiendo, la pregunta que usted quiere que considere es, no solo cómo se crea un Estado, sino cómo se crea un Estado lujoso, y posiblemente no haya daño en esto, porque en tal Estado será más probable que veamos cómo se originan la justicia y la injusticia. En mi opinión, la constitución verdadera y saludable del Estado es la que he descrito. Pero si desea también ver un Estado con fiebre alta, no tengo objeción. Porque sospecho que muchos no estarán satisfechos con la forma de vida más simple. Querrán añadir sofás, y mesas, y otros muebles, también golosinas, y perfumes, e incienso, y cortesanas, y pasteles, todo esto no de una sola clase, sino en toda variedad. Debemos ir más allá de las necesidades de las que hablaba al principio, como casas, y ropa, y zapatos. Las artes del pintor y del bordador deberán ponerse en marcha, y se deberán procurar oro y marfil y todo tipo de materiales. Cierto, dijo. Entonces debemos ampliar nuestras fronteras, porque el estado saludable original ya no es suficiente. Ahora la ciudad tendrá que llenarse y expandirse con una multitud de oficios que no son requeridos por ninguna necesidad natural, como toda la tribu de cazadores y actores, de los cuales una gran clase se ocupa de formas y colores, otras serán los devotos de la música,
poetas y su séquito de rapsodas, actores, bailarines, contratistas, también fabricantes de diversos tipos de artículos, incluyendo vestidos de mujer. Y necesitaremos más sirvientes. No se solicitarán también tutores, y nodrizas secas y húmedas, encargadas de vestuario y barberos, así como confiteros y cocineros, y también porqueros, que no eran necesarios y por lo tanto no tenían lugar en la edición anterior de nuestro estado, pero que son necesarios ahora. No deben ser olvidados, y habrá animales de muchas otras clases, si la gente los come, ciertamente, y viviendo de esta manera tendremos mucha mayor necesidad de médicos que antes, mucho mayor. Y el campo que era suficiente para sustentar a los habitantes originales será demasiado pequeño ahora, e insuficiente, bastante cierto. Entonces necesitaremos una porción de la tierra de nuestros vecinos para pasto y cultivo, y ellos necesitarán una porción de la nuestra, si, como nosotros, exceden el límite de la necesidad, y se entregan a la acumulación ilimitada de riqueza. Eso, Sócrates, será inevitable. Y así iremos a la guerra, Glaucón. ¿No es así? Ciertísimamente, respondió. Entonces, sin determinar aún si la guerra hace bien o mal, esto podemos afirmar, que ahora hemos descubierto que la guerra se deriva de causas que son también las causas de casi todos los males en los estados, tanto privados como públicos, indudablemente, y nuestro estado debe una vez más ampliarse, y esta vez la ampliación no será menos que un ejército completo, que tendrá que salir y luchar con los invasores por todo lo que tenemos, así como por las cosas y personas que describíamos antes. ¿Por qué? Dijo, ¿no son capaces de defenderse a sí mismos? No, dije, no si acertamos en el principio que fue reconocido por todos nosotros cuando estábamos formando el Estado. El principio, como recordarán, era que un hombre no puede practicar muchas artes con éxito. Muy cierto, dijo, pero la guerra no es un arte, ciertamente, y un arte que requiere tanta atención como la zapatería, bastante cierto. Y nosotros no permitimos que el zapatero fuera labrador, o tejedor, o constructor, para que tuviéramos nuestros zapatos bien hechos, sino que a él y a cualquier otro trabajador se le asignó una obra para la que estaba dotado por naturaleza, y en la que debía continuar trabajando durante toda su vida y en ninguna otra. No debía dejar pasar las oportunidades, y entonces se convertiría en un buen trabajador. Ahora bien, nada puede ser más importante que el trabajo de un soldado se haga bien. Pero, ¿es la guerra un arte tan fácil de adquirir que un hombre puede ser guerrero que también es labrador, o zapatero, u otro artesano? Aunque nadie en el mundo sería un buen jugador de dados o de damas que simplemente tomara el juego como una recreación y no se hubiera dedicado a esto y a nada más desde sus primeros años. Ninguna herramienta hará de un hombre un trabajador hábil, o un maestro de la defensa, ni le será de ninguna utilidad a quien no ha aprendido a manejarlas, y nunca les ha prestado atención. ¿Cómo, entonces, quien toma un escudo u otro implemento de guerra se convertirá en un buen luchador en un día, ya sea con tropas pesadamente armadas o de cualquier otro tipo? Sí, dijo, las herramientas que enseñaran a los hombres su propio uso serían de incalculable valor. Y cuanto más elevadas sean las funciones del guardián, dije, más tiempo, habilidad, arte y dedicación se requerirán de él. Sin duda, respondió. ¿No requerirá también aptitud natural para su vocación? Ciertamente. Entonces será nuestro deber seleccionar, si podemos, naturalezas que estén dotadas para la tarea de custodiar la ciudad. Lo será. Y la selección no será una tarea fácil, dije, pero debemos ser valientes y hacer nuestro mejor esfuerzo. Debemos. ¿No se parece mucho el joven noble a un perro bien criado en cuanto a la guardia y la vigilancia? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ambos deben ser rápidos para ver, y veloces para alcanzar al enemigo cuando lo vean, y fuertes también si, cuando lo hayan atrapado, tienen que luchar con él. Todas estas cualidades, respondió, ciertamente serán requeridas por ellos. Bueno, ¿y su guardián debe ser valiente si va a luchar bien? Ciertamente, y es probable que sea valiente quien no tiene espíritu, ya sea caballo o perro o cualquier otro animal. ¿Nunca ha observado cuán invencible e inconquistable es el espíritu y cómo su presencia hace que el alma de cualquier criatura sea absolutamente intrépida e indomable? Lo he hecho. Entonces ahora tenemos una noción clara de las cualidades corporales que se requieren en el guardián. Cierto. Y también de las mentales, ¿su alma debe estar llena de espíritu? Sí. Pero ¿no son estas naturalezas espirituales propensas a ser salvajes entre sí y con todos los demás? Una dificultad nada fácil de superar, respondió.
mientras que, dije, deben ser peligrosos para sus enemigos y gentiles con sus amigos, de lo contrario, se destruirán a sí mismos sin esperar a que sus enemigos los destruyan. Cierto, dijo. ¿Qué se hará entonces? Dije, ¿cómo encontraremos una naturaleza gentil que también tenga un gran espíritu? Pues lo uno es la contradicción de lo otro. Cierto. No será un buen guardián quien carezca de cualquiera de estas dos cualidades, y sin embargo, la combinación de ellas parece ser imposible, y por lo tanto, debemos inferir que ser un buen guardián es imposible. Temo que lo que dice es cierto, respondió. Aquí, sintiéndome perplejo, comencé a reflexionar sobre lo que había precedido. Amigo mío, dije, no es de extrañar que estemos en un aprieto, porque hemos perdido de vista la imagen que teníamos ante nosotros. ¿Qué quiere decir? Dijo. Quiero decir que existen naturalezas dotadas con esas cualidades opuestas. ¿Y dónde las encuentra? Muchos animales, respondí, ofrecen ejemplos de ellas. Nuestro amigo el perro es uno muy bueno, sabe que los perros bien criados son perfectamente gentiles con sus familiares y conocidos, y lo contrario con los extraños. Sí, lo sé. Entonces, no hay nada imposible o fuera del orden de la naturaleza en que encontremos un guardián que tenga una combinación similar de cualidades. Ciertamente no. ¿No necesitaría quien está preparado para ser un guardián, además de la naturaleza espiritual, tener las cualidades de un filósofo? No entiendo su significado. El rasgo del que estoy hablando, respondí, también se puede ver en el perro, y es notable en el animal. ¿Qué rasgo? Pues bien, un perro, cada vez que ve a un extraño, se enfada. Cuando ve a un conocido, lo recibe con agrado, aunque el uno nunca le ha hecho daño, ni el otro bien. ¿Nunca le ha parecido curioso esto? El asunto nunca me había llamado la atención antes, pero reconozco plenamente la verdad de su observación. Y sin duda este instinto del perro es muy encantador. Su perro es un verdadero filósofo. ¿Por qué? Pues bien, porque distingue la cara de un amigo y de un enemigo solo por el criterio de conocer y no conocer. ¿Y no debe ser amante del aprendizaje un animal que determina lo que le gusta y lo que le disgusta por la prueba del conocimiento y la ignorancia? Seguramente. ¿Y no es el amor por el aprendizaje el amor por la sabiduría, que es filosofía? Son lo mismo, respondió. Y no podemos decir con confianza también del hombre, que quien es probable que sea gentil con sus amigos y conocidos, debe por naturaleza ser amante de la sabiduría y el conocimiento. Eso podemos afirmar con seguridad. Entonces, ¿quién ha de ser un guardián verdaderamente bueno y noble del Estado? Necesitará unir en sí mismo filosofía y espíritu, y rapidez y fortaleza. Indudablemente. Entonces hemos encontrado las naturalezas deseadas, y ahora que las hemos encontrado, ¿cómo deben ser criadas y educadas? ¿No es esta una investigación que se espera que arroje luz sobre la investigación mayor que es nuestro fin último, cómo crecen la justicia y la injusticia en los estados? Pues no queremos ni omitir lo pertinente ni prolongar demasiado el argumento. Adimanto pensó que la investigación nos sería de gran utilidad. Entonces, dije, mi querido amigo, la tarea no debe ser abandonada, incluso si es algo larga. Ciertamente no. Vengan, entonces, y pasemos una hora de ocio contando historias, y nuestra historia será la educación de nuestros héroes, por todos los medios. ¿Y cuál será su educación? Podemos encontrar una mejor que la tradicional, y esta tiene dos divisiones, gimnasia para el cuerpo, y música para el alma. Cierto, comenzaremos la educación con música, y continuaremos con la gimnasia después, por todos los medios. Y cuando habla de música, ¿incluye la literatura o no? La incluyo. ¿Y la literatura puede ser verdadera o falsa? Sí. ¿Y los jóvenes deben ser entrenados en ambos tipos, y comenzamos con la falsa? No entiendo su significado, dijo. Sabe, dije, que comenzamos contando a los niños historias que, aunque no totalmente desprovistas de verdad, son en su mayor parte ficticias, y estas historias se les cuentan cuando no tienen edad para aprender gimnasia. Muy cierto. Ese era mi significado cuando dije que debemos enseñar música antes que gimnasia. Bastante bien, dijo. Sabe también que el principio es la parte más importante de cualquier obra, especialmente en el caso de una cosa joven y tierna, porque ese es el momento en que el carácter se está formando y la impresión deseada se asimila más fácilmente. Bastante cierto. Y simplemente permitiremos descuidadamente que los niños escuchen cualquier cuento casual que puedan inventar personas casuales, y que reciban en sus mentes ideas en su mayor parte totalmente opuestas a las que desearíamos que tuvieran cuando sean mayores. No podemos. Entonces lo primero será establecer una censura de los escritores de ficción, y que los censores reciban cualquier cuento de ficción que sea bueno, y rechacen el malo.
Y desearemos que las madres y las nodrizas les cuenten a sus hijos solo los autorizados. Que modelen la mente con tales cuentos, incluso con más cariño del que moldean el cuerpo con sus manos, pero la mayoría de los que se usan actualmente deben ser descartados. ¿De qué cuentos habla?, dijo. Puede encontrar un modelo de lo menor en lo mayor, dije, pues son necesariamente del mismo tipo, y hay el mismo espíritu en ambos. Muy probable, respondió, pero aún no sé a qué llamaría lo mayor. Aquellos, dije, que narran Homero y Hesiodo, y el resto de los poetas, que siempre han sido los grandes narradores de la humanidad. ¿Pero a qué historia se refiere?, dijo, ¿y qué falta les encuentra? Una falta muy seria, dije, la falta de decir una mentira, y, lo que es más, una mala mentira. ¿Pero cuándo se comete esta falta? Cuando se hace una representación errónea de la naturaleza de dioses y héroes, como cuando un pintor pinta un retrato que no tiene ni la sombra de un parecido con el original. Sí, dijo, ese tipo de cosas es ciertamente muy censurable, pero ¿cuáles son las historias a las que se refiere? En primer lugar, dije, hubo esa mayor de todas las mentiras en las alturas que el poeta contó sobre Urano, y que fue también una mala mentira, me refiero a lo que dice Hesiodo que hizo Urano, y cómo Cronos se vengó de él. Los actos de Cronos, y los sufrimientos que a su vez su hijo le infligió, incluso si fueran ciertos, ciertamente no deberían contarse a la ligera a personas jóvenes e irreflexivas. Si es posible, es mejor que se entierren en silencio. Pero si hay una necesidad absoluta de mencionarlos, unos pocos elegidos podrían oírlos en un misterio, y deberían sacrificar no un cerdo común, eleusino, sino alguna víctima enorme e imposible de conseguir. Y entonces el número de oyentes será muy reducido. Pues sí, dijo, esas historias son extremadamente objetables. Sí, Adimanto, son historias que no deben repetirse en nuestro estado. Al joven no se le debe decir que al cometer el peor de los crímenes dista mucho de hacer algo escandaloso, y que incluso si castiga a su padre cuando hace mal, de cualquier manera, solo estará siguiendo el ejemplo del primero y más grande entre los dioses. Estoy totalmente de acuerdo con usted, dijo, en mi opinión esas historias son completamente inadecuadas para ser repetidas. Tampoco, si queremos que nuestros futuros guardianes consideren la costumbre de pelear entre ellos como lo más bajo de todo, se les debe decir nada de las guerras en el cielo, y de las intrigas y luchas de los dioses unos contra otros, porque no son ciertas. No, nunca mencionaremos las batallas de los gigantes, ni dejaremos que se borden en las vestimentas, y guardaremos silencio sobre las innumerables otras disputas de dioses y héroes con sus amigos y parientes. Si tan solo nos creyeran, les diríamos que pelear es impío, y que hasta este momento nunca ha habido ninguna disputa entre ciudadanos. Esto es lo que los viejos y las viejas deben comenzar diciendo a los niños, y cuando crezcan, también se debe decir a los poetas que compongan para ellos con un espíritu similar. Pero la narración de Hefesto atando a Hera su madre, o como en otra ocasión Zeus lo lanzó volando por tomar partido por ella cuando estaba siendo golpeada, y todas las batallas de los dioses en Homero, estos cuentos no deben ser admitidos en nuestro estado, ya sea que se suponga que tienen un significado alegórico o no. Porque una persona joven no puede juzgar que es alegórico y que es literal. Cualquier cosa que reciba en su mente a esa edad es probable que se vuelva indeleble e inalterable, y por lo tanto es muy importante que los cuentos que los jóvenes escuchan primero sean modelos de pensamientos virtuosos. Ahí tiene razón, respondió, pero si alguien pregunta dónde se encuentran tales modelos y de qué cuentos habla, ¿cómo le responderemos? Le dije, usted y yo, Adimanto, en este momento no somos poetas, sino fundadores de un Estado. Ahora bien, los fundadores de un Estado deben conocer las formas generales en que los poetas deben construir sus cuentos, y los límites que deben observar, pero hacer los cuentos no es asunto suyo. Muy cierto, dijo, pero ¿cuáles son estas formas de teología a las que se refiere? Algo así, respondí, a Dios se le debe representar siempre tal como es realmente, sea cual sea el tipo de poesía, épica, lírica o trágica, en la que se dé la representación. Correcto. ¿Y no es verdaderamente bueno? ¿Y no debe ser representado como tal? Ciertamente. ¿Y nada bueno es perjudicial? No, en verdad. ¿Y lo que no es perjudicial no daña? Ciertamente no. ¿Y lo que no daña no hace mal? No. ¿Y lo que no hace mal puede ser causa de mal? Imposible. ¿Y lo bueno es ventajoso? Sí. ¿Y por lo tanto causa de bienestar? Sí. Se deduce, por lo tanto, que lo bueno no es la causa de todas las cosas, sino solo de lo bueno. Seguramente.
Entonces Dios, si es bueno, no es el autor de todas las cosas, como muchos afirman, sino que es la causa de pocas cosas solamente, y no de la mayoría de las cosas que les ocurren a los hombres. Pues pocos son los bienes de la vida humana, y muchos son los males, y el bien debe ser atribuido solo a Dios. De los males, las causas deben buscarse en otra parte, y no en él. Me parece que eso es muy cierto, dijo. Entonces no debemos escuchar a Homero ni a ningún otro poeta que sea culpable de la tontería de decir que dos tinajas yacen en el umbral de Zeus, llenas de suertes, una de buenas suertes, la otra de malas suertes, y que a quien Zeus le da una mezcla de las dos. A veces encuentra la mala fortuna, otras veces la buena, pero a quien se le da la copa de mal puro, a ese el hambre salvaje lo empuja por la hermosa tierra. Y de nuevo, Zeus, que es el dispensador del bien y del mal para nosotros. Y si alguien afirma que la violación de juramentos y tratados, que en realidad fue obra de Pándaro, fue causada por Atenea y Zeus, o que la disputa y la contienda de los dioses fue instigada por Temis y Zeus, no contará con nuestra aprobación, tampoco permitiremos que nuestros jóvenes escuchen las palabras de Esquilo, que Dios siembra la culpa entre los hombres cuando desea destruir por completo una casa. Y si un poeta escribe sobre los sufrimientos de Níobe, el tema de la tragedia en la que ocurren estos versos yámbicos, o de la casa de Pélope, o de la guerra de Troya o sobre cualquier tema similar, o no debemos permitirle decir que estas son obras de Dios, o si son de Dios, debe idear alguna explicación de ellas como la que buscamos, debe decir que Dios hizo lo que era justo y correcto, y ellos mejoraron al ser castigados, pero que aquellos que son castigados son desdichados, y que Dios es el autor de su miseria. Al poeta no se le permitirá decirlo, aunque sí puede decir que los malvados son desdichados porque requieren ser castigados, y se benefician al recibir castigo de Dios, pero que siendo Dios bueno es el autor del mal para alguien debe ser negado enérgicamente, y no debe decirse ni cantarse ni oírse en verso ni en prosa por nadie, sea viejo o joven, en ninguna república bien ordenada. Tal ficción es suicida, ruinosa, impía. Estoy de acuerdo con usted, respondió, y estoy dispuesto a dar mi asentimiento a la ley, que ésta sea entonces una de nuestras reglas y principios sobre los dioses, a la que se esperará que se ajusten nuestros poetas y recitadores, que Dios no es el autor de todas las cosas, sino solo de lo bueno. Eso servirá, dijo. ¿Y qué piensa de un segundo principio? Le preguntaré si Dios es un mago, y de naturaleza tal que aparezca insidiosamente ahora en una forma, y ahora en otra, a veces cambiando el mismo y pasando a muchas formas, a veces engañándonos con la apariencia de tales transformaciones, o es uno y el mismo inmutablemente fijo en su propia imagen propia. No puedo responderle, dijo, sin pensarlo más. Bueno, dije, pero si suponemos un cambio en algo, ese cambio debe ser efectuado por la cosa misma, o por alguna otra cosa, ciertamente, y las cosas que están en su mejor estado son también menos propensas a ser alteradas o descompuestas. Por ejemplo, cuando el cuerpo humano está más saludable y fuerte, es menos propenso a ser afectado por alimentos y bebidas, y la planta que está en pleno vigor también sufre menos por los vientos o el calor del sol o cualquier causa similar. Por supuesto, ¿y no será el alma más valiente y sabia la menos confundida o desordenada por cualquier influencia externa? Cierto. Y el mismo principio, según supongo, se aplica a todas las cosas compuestas, muebles, casas, vestiduras, cuando son buenos y bien hechos, son menos alterados por el tiempo y las circunstancias. Muy cierto. Entonces todo lo que es bueno, ya sea hecho por arte o naturaleza, o ambas, es menos propenso a sufrir cambios desde fuera. Cierto. Pero seguramente Dios y las cosas de Dios son perfectos en todos los sentidos. Por supuesto que lo son. Entonces difícilmente puede ser obligado por influencia externa a tomar muchas formas. No puede, pero no puede cambiar y transformarse a sí mismo. Claramente, dijo, ese debe ser el caso si cambia en absoluto, y cambiará entonces para mejor y más hermoso, o para peor y más desagradable. Si cambia en absoluto, solo puede cambiar para peor, pues no podemos suponer que le falte virtud ni belleza. Muy cierto, Adimanto, pero entonces, ¿desearía a alguien, ya sea Dios u hombre, hacerse peor? Imposible. Entonces es imposible que Dios esté dispuesto a cambiar, siendo, como se supone, lo más bello y mejor que es concebible, cada Dios permanece absoluta y para siempre en su propia forma. Eso necesariamente se deduce, dijo, a mi juicio,
Entonces, dije, mi querido amigo, que ninguno de los poetas nos diga que los dioses, tomando el disfraz de extraños de otras tierras, pasean por las ciudades en todo tipo de formas, y que nadie calumnie a Proteo y Tetis, ni permita nadie, ni en tragedia ni en ningún otro tipo de poesía, introducir a Hera disfrazada con la apariencia de una sacerdotisa pidiendo limosna, por las hijas vivificadoras de Ínaco el río de Argos, que no tengamos más mentiras de ese tipo. Tampoco debemos tener madres bajo la influencia de los poetas asustando a sus hijos con una mala versión de estos mitos, contando como ciertos dioses, según dicen, andan por la noche con la apariencia de tantos extraños y en diversas formas, sino que tengan cuidado de no hacer cobardes a sus hijos y al mismo tiempo blasfemar contra los dioses. El cielo lo impida, dijo. Pero aunque los dioses son inmutables en sí mismos, aún así por hechizos y engaños pueden hacernos creer que aparecen en diversas formas. Quizás, respondió, bueno, pero puede imaginar que Dios estará dispuesto a mentir, ya sea en palabra o en acto, o a presentar un fantasma de sí mismo. No puedo decirlo, respondió. No sabe, dije, que la verdadera mentira, si se permite tal expresión, es odiada por dioses y hombres. ¿Qué quiere decir? Dijo. Quiero decir que nadie es engañado voluntariamente en lo que es la parte más verdadera y elevada de sí mismo, o sobre los asuntos más verdaderos y elevados. Allí, sobre todo, tiene más miedo de que una mentira se apodere de él. Aún así, dijo, no le comprendo. La razón es, respondí, que usted atribuye un significado profundo a mis palabras, pero solo estoy diciendo que el engaño, o ser engañado o desinformado sobre las realidades más elevadas en la parte más elevada de sí mismos, que es el alma, y en esa parte de ellos tener y mantener la mentira, es lo que a la humanidad menos le gusta. Eso, digo, es lo que detestan por completo. No hay nada más odioso para ellos. Y, como acababa de comentar, a esta ignorancia en el alma de quien es engañado se le puede llamar la verdadera mentira. Porque la mentira en palabras es sólo una especie de imitación e imagen sombría de una afección anterior del alma, no una falsedad pura e inalterada. ¿No tengo razón? Perfectamente correcto. La verdadera mentira es odiada no sólo por los dioses, sino también por los hombres. Sí, considerando que la mentira en palabras es en ciertos casos útil y no odiosa, al tratar con enemigos, ese sería un ejemplo, o de nuevo, cuando aquellos a quienes llamamos amigos en un ataque de locura o ilusión van a hacer algún daño, entonces es útil y es una especie de medicina o prevención, también en los cuentos de la mitología, de los que acabábamos de hablar, porque no conocemos la verdad sobre los tiempos antiguos, hacemos la falsedad lo más parecida posible a la verdad, y así la aprovechamos. Muy cierto, dijo, pero ¿alguna de estas razones puede aplicarse a Dios? ¿Podemos suponer que ignora la antigüedad y por lo tanto recurre a la invención? Eso sería ridículo, dijo. ¿Entonces el poeta mentiroso no tiene lugar en nuestra idea de Dios? Diría que no. ¿O quizás puede mentir porque tiene miedo de los enemigos? Eso es inconcebible. ¿Pero puede tener amigos que son insensatos o locos? Pero ninguna persona loca o insensata puede ser amiga de Dios. Entonces no se puede imaginar ningún motivo por el cual Dios debería mentir. Ninguno en absoluto. ¿Entonces lo sobrehumano y divino es absolutamente incapaz de falsedad? Sí. Entonces, es Dios perfectamente simple y verdadero tanto en palabra como en obra, no cambia, no engaña, ni por signo ni por palabra, ni por sueño ni por visión despierta. Sus pensamientos, dijo, son el reflejo de los míos. ¿Está de acuerdo conmigo entonces, dije, en que este es el segundo tipo o forma en que debemos escribir y hablar sobre las cosas divinas? Los dioses no son magos que se transforman, ni engañan a la humanidad de ninguna manera, lo concedo. Entonces, aunque somos admiradores de Homero, no admiramos el sueño mentiroso que Zeus envía a Agamenón, tampoco alabaremos los versos de Esquilo en los que Tetis dice que Apolo en sus nupcias celebraba en canción a su bella progenie cuyos días serían largos y no conocerían enfermedad. Y cuando hubo hablado de mi suerte como en todo bendecida por el cielo, entonó una nota de triunfo y alegró mi alma. Y pensé que la palabra de Febo, siendo divina y llena de profecía, no fallaría. Y ahora el mismo que pronunció la melodía, el que estuvo presente en el banquete, y que dijo esto, él es quien ha matado a mi hijo. Estos son el tipo de sentimientos sobre los dioses que despertarán nuestra ira, y a quien los exprese se le negará un coro. Tampoco permitiremos que los maestros los usen en la instrucción de los jóvenes, queriendo,
como queremos que nuestros guardianes, en la medida en que los hombres puedan serlo, sean verdaderos adoradores de los dioses y se parezcan a ellos. Estoy totalmente de acuerdo, dijo, con estos principios, y prometo hacer de ellos mis leyes.